¿Quién más te puede? Sí, demasiado, no parece que me falta nada. Más para la prensa luego de portal esencial virtual, etc. Pero será en calidad. ¿Será? En calidad estamos bien. Calidad. Ya son todas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, está súper. Y ven también, ¿verdad? Ven la proyección, el material que se está proyectando se ve también. Sí, se ve. Ahí está, gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una foto? Ah, vamos a hacer así, pose, mira. Hay que colaborar. Dame tiempo de estar aquí. Dame tiempo de estar aquí. No se me preocupe de ahí porque voy a poder levantar tanto mi voz, pero no, bueno. Se van a quejar, no sé si es que. Te van a buscar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Bien, también, bien, también. Gracias por contestar. Ahí sabemos que si hay problemas, eso en la conexión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy vamos a tener nuestra última clase. La idea es hablar un poco sobre la redacción de informes y memos. Y también al final de este taller les voy a pasar una actividad que va a ser la evaluación final. Entonces ustedes pueden hacer esa evaluación final, es algo muy sencillo, que les voy a dar las orientaciones en la parte final de nuestro encuentro. Pueden hacer en formato, pueden presentar en un mensaje ahí de WhatsApp, en el caso de la gente que nos está siguiendo. Pueden también hacer un documento en Word y adjuntar a nuestro grupo. Así que esa un poco va a ser la dinámica para cerrar este módulo. ¿Está bien? Para puntuar y como concluido el módulo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar. ¿En equipo ya es en Se puede hacer parejas. En parejas vamos a hacer. Como dice un colega, en parejas de hasta dos. Porque a veces ya ocurrió caso, se puede hacer en pareja, como entre tres, o firman entre tres, en parejas de a dos. Bueno, ¿de qué trata la clase de hoy? De lo que le decía, de hablar un poco sobre la redacción de informes y memos que tienen que ver mucho con nuestro desempeño profesional. Y ahí es muy importante colocar lo siguiente, ¿verdad? En primer lugar, nuestro objetivo de hoy es, obviamente, mejorar la elaboración de informes técnicos y comunicados internos, diferenciar un poco entre informes, memos y también comunicados. El otro día no quedó bien claro, entonces hoy vamos a cerrar esa parte. Hay una diferencia para que manejemos en términos de comunicación interna. Aplicar, obviamente, técnicas de síntesis que a veces es muy importante para la redacción institucional. Nosotros, de hecho, este curso, este taller no es para cualquier persona. Está dirigido concretamente para nosotros, servidores públicos, dentro de un contexto determinado que es la justicia electoral. Y lo que vamos a hacer es aprender a jugar unas técnicas que nos pueden ayudar en nuestra redacción para que nuestros documentos sean sintéticos, sean cortos, que tengan claridad
y no, como se suele decir, divagarnos demasiado porque estamos en función institucional. Obviamente, cuando salimos de la institución y tenemos que hacer una carta, un mensaje, etcétera, cada uno puede expresarse como quiera. Fortalecer la comprensión lectora de documentos técnicos, ¿por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio para saber si podemos interpretar y entender un poco qué significa este aspecto de la claridad y de la síntesis. Y finalmente incorporar algunos mecanismos de cohesión textual que nos pueden ayudar y que vamos a desarrollar ya ahora mismo. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Vamos a hablar sobre los mecanismos de cohesión textual. Gracias. Ahora sí ya estamos más relajados. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión textual? Los mecanismos de cohesión textual. La cohesión significa que lo que escribimos tenga sentido, esté conectado, que nuestras ideas y lo que queremos transmitir estén conectados. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos sobre cuando estamos en función comunicativa? Estar en función comunicativa significa o yo soy un emisor o soy un receptor. Pero vamos a ponernos en la función de emisor. Si nosotros somos quienes vamos a emitir un mensaje, ahí decía lo que era, si nosotros somos los que vamos a, igual me escuchan bien ahí, quiero asegurarme bien. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien, profe. Gracias. Si nosotros somos los emisores, nosotros tenemos que ponernos en situación comunicativa. Entonces, yo tengo que emitir un mensaje que sea claro y que tenga sentido. Para eso nos sirven los mecanismos de cohesión, para hilar entre lo que vamos diciendo en el caso de la oratoria y en el caso de la escritura cuando escribimos. De hecho, es muy importante esto, todo esto entre paréntesis. ¿De qué palabra creen que proviene la palabra texto? ¿Qué significa texto? ¿Cuál creen que es el origen de la palabra texto? Cuando escribimos un texto. Pero ¿por qué le llamamos texto a eso? Texto, etimológicamente, va a decir etimológicamente, el origen de la palabra. El origen de la palabra. Sí. Por ejemplo, si yo les digo Carmen, ¿qué significa Carmen? Carmen tiene un origen etimológico en latín. Carmen significa poesía en latín, ¿verdad? Entonces, todas las palabras que a veces utilizamos, pero no nos detenemos a analizar, tienen un origen etimológico que tenemos que entender. En algunos casos, tienen origen en la antigüedad. En el caso del texto, significa tejido. Textus, en latín, significa tejido. Por eso decimos texto. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando escribimos? Tejido. Claro. ¿Qué es lo que hacemos cuando exactamente empezamos a tejer entre palabras y lo que buscamos es que esas palabras tengan sentido, ¿verdad? Es decir, que mi texto de 1, 2, 3 párrafos tenga sentido, sea coherente. Por eso se llama texto, porque es un tejido. Tenemos que empezar a hilar nuestras ideas. Bien, para eso sirven los mecanismos de cohesión textual. Para hilar, para tejer más, en forma más coherente, ¿verdad? Por ejemplo, un conector lógico que es una relación explícita entre ideas mediante palabras o frases que indican causa, consecuencia, contraste o adición. Por ejemplo, se detectó la falta de urnas. Por lo tanto, por lo tanto, por ejemplo,
aunque no lo parezca, tiene muchísima importancia para ir hilando nuestras ideas. Por tanto, es una consecuencia, va a venir una consecuencia y una después. Se solicitó reposición inmediata a la dirección de los. Un ejemplo de conector, por tanto, por consiguiente, ¿verdad? Son conectores. Luego, después tenemos otro mecanismo que es la sustitución léxica por sinónimo. Este es, en términos cristianos, como se suele decir, significa cambiar una palabra por otra que tiene el mismo significado. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cambiar una palabra? ¿Por qué no usamos siempre la misma palabra? Porque a veces puede haber una redundancia, la misma, para no cometer una redundancia. Ayer vine a la oficina. La oficina estaba sucia. La oficina a veces está sucia y a veces está limpia. La oficina es el lugar donde yo trabajo. La oficina, no les pasa que le está permitiendo siempre lo mismo. La sustitución léxica por sinónimo también es un mecanismo de cohesión. Evitamos la repetición. También demuestra qué cosa. Demuestra nuestra cultura, nuestra predisposición a aprender y a incorporar nuevas palabras. Se dice que nosotros los paraguayos utilizamos apenas 500 palabras en toda nuestra vida. Tenemos acá nuestro portafolio, 500 palabras y eso no nos cuesta o no nos gusta utilizar otros términos. Nos quedamos con eso, ¿no? Que es más cómodo. Y nosotros tenemos que todos los días tratar de ampliar nuestro vocabulario, nuestro léxico, porque es nuestra herramienta de trabajo también. Entonces, la sustitución léxica por sinónimos, ¿no? Es el uso de palabras de significado similar para evitar repeticiones directas y mantener la cohesión del texto. Por ejemplo, la justicia electoral distribuye los materiales. Posteriormente, la institución procedió a la verificación de los locales. Evité repetir y utilizar una sustitución. Y otro mecanismo es la elipsis. La elipsis, a ver, a mí me facilita hablar de la elipsis para que se entienda. De un ejemplo que tiene que ver con ¿ustedes se acuerdan o escucharon ya este término? El planeta o el cometa describe una órbita elíptica. ¿Nunca escucharon esa órbita elíptica? Va a decir la elíptica, entonces. Oye, déjese. Oye, la elíptico. Oye, redondo poco, fíjese. Ya vamos a ver la elíptico. Es decir, y la elipsis trasladado a un mecanismo de cohesión es hacer un salto. ¿Cómo opera, cómo se hace una elipsis? Cuando decimos, por ejemplo, los técnicos instalaron las mesas, los veedores las cabinas de votación. Que yo evité decir acá, pero que yo ya entiendo. Vale. Los veedores, acá esta coma, acá tenía que ponerla, instalaron la medida de seguridad. Entonces yo me pasé encima, porque ya se entiende. Y ese es un recurso, no hace falta. Los técnicos instalaron las mesas, los veedores instalaron las sillas, los secretarios instalaron las computadoras, los asistentes instalaron la computadora. Ya sabemos ya que están instalando cosas. Entonces, el elipsis significa pasar por encima. Conceptualmente, suprimir términos que ya se mencionaron, que se sobreentienden para evitar redundancia. Esto como recurso lingüístico, digamos. Un recurso lingüístico que nos puede ayudar a mejorar un poco nuestro proceso de creación o de construcción de textos. Ahora, en lo que a nosotros nos respecta, nosotros hacemos muchas notas, hacemos muchos informes,
hacemos muchos memos, ¿verdad? Y cada uno de esos elementos, de esos recursos que utilizamos comúnmente en el manejo institucional, tiene una técnica concreta para que sea más eficiente, para que sea más efectiva y sea más clara. Vamos a hablar sobre el informe técnico. ¿Qué es lo que es un informe técnico? Es un documento, obviamente, ¿verdad?, que comunica resultados, análisis o situaciones. Comunica resultados, comunica análisis, comunica situaciones. Tengo que informar con un resultado, tengo que informar sobre un análisis que hice de un documento o una situación determinada. Espero tu informe sobre lo que pasó en tu comisionamiento. Entonces, ahora, esto que nosotros vamos a comunicar tiene elementos técnicos que hay que considerar. Tiene que ser elaborado de manera objetiva, tiene que tener claridad y tiene que ser ordenado, ¿verdad? Las características: claridad y precisión. Tiene que ser preciso, no tenemos que. Decíamos en el encuentro anterior que nuestro documento institucional, todo documento institucional es un documento de prueba. Cuando les toque, llegó ahí a la calle, vaya, que puede tocar cualquiera, no hace un sumario administrativo. Se puede revisar perfectamente mi documentación, lo que yo escribí, lo que yo dejé de escribir, lo que yo informé. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser precisos, no extendernos sin necesidad. Tiene que tener una estructura lógica, tiene que haber, ¿se acuerdan lo que dijimos el otro día? Introducción, nudos, enlaces. Esa es la lógica con la cual tenemos que escribir siempre. Introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Usar un lenguaje formal y técnico, ¿verdad?, lenguaje institucional, lenguaje formal, y presentar objetivamente los datos sin opiniones personales. En el informe yo no quiero saber lo que vos pensás, quiero saber qué pasó, qué observaste o qué resultados se obtuvieron. Eso no más quiero saber. Pero yo creo que, ¿verdad?, el viento soplaba a mi alrededor y me senté un momento a tomar un tereré y estuve pensando ahí qué cosas podemos mejorar en nuestra institución. No, tenemos que ser precisos. Bien, ¿cuál es la estructura básica de un informe técnico? Tenemos que ponerle un título, que tiene que ser claro y específico, tenemos que ponerle un destinatario, a quién se dirige, tenemos que ponerle la fecha, elaborado por quién, ¿verdad?, una introducción, es decir, una contextualización breve del tema. Hablamos el otro día ya de lo que es un contexto, ¿verdad? ¿Tiene manual? Un contexto es, hoy descubrimos lo que es el texto, lo que dice el texto. Pero para entender mejor hay que entender lo que está alrededor del texto. Y eso se traslada en nuestra vida cotidiana. Quiero más contexto, es decir, quiero más detalle para entender lo que me está contando. El desarrollo, que es la descripción de hechos, datos y análisis. Descripción de hechos, datos, análisis, no de otra cosa. Y la conclusión, es decir, los resultados principales o hallazgos. Y las recomendaciones también, que es opcional. En base a este informe, se recomienda, obviamente, si yo encuentro y detecto algo irregular, estoy observando, estoy haciendo un informe sobre, a ver, la infraestructura de mi oficina. Y estoy observando y de repente veo que un soporte de un aire acondicionado está enrumbrado, etc. Se recomienda cambiar porque puede generar, es un peligro potencial. Y firma nuestro informe. Esta es la estructura básica de un informe. Entonces se dan cuenta que es muy técnico, muy específico, tiene que ser muy conciso, muy claro, no hay que divagarse demasiado. Un informe técnico: verificación de materiales locales de votación, distinto de lo que título.
dirigido a Dirección de Registro Electoral, fecha 10 de abril de 2025, elaborado por Coordinación Departamental Sanitaria. Y ahí empieza mi redacción. Introducción, contexto, etcétera, etcétera. Introducción, desarrollo, conclusiones, etcétera. En el marco de las tareas de control logístico, previas a las elecciones generales, se realizó la verificación de los materiales entregados a los locales de votación del Distrito de Lima. Durante la verificación se constató que entre los locales de votación, número tanto, tanto y tanto, faltaban urnas de seguridad y sobres para actas. En cada caso se labraron actas de observación, contaba con los elementos requeridos conforme al protocolo. Esto es un lenguaje, usted dice, quiere caigüe. Esto es un lenguaje institucional, es un lenguaje técnico. No sirve para otra cosa, ni. Se recomienda fortalecer el control de carga, una recomendación, y despacho de materiales en origen a fin de evitar mejoras operativas en la jornada electoral. Se adjuntan copias de las actas de observación y fotografías tomadas durante la elección. Francisco Gómez, coordinador del Departamento de Censo, o patito. Tengo algo más que informar, bueno, coloco en el cuerpo, pero los puntos innecesarios. Acá dicen los puntos innecesarios. ¿Tiene preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió? No, claro. Hablemos ahora entonces del otro documento que solemos usar muy frecuentemente también, que es el memo. El memo se usa para una comunicación interna. El informe se usa para informar resultados, tareas, actividades encomendadas o observaciones de algo. El memo vamos a usar para comunicarnos internamente y brevemente, brevísimo, informando decisiones, instrucciones o recordatorios dentro de una institución. Un memo no es un documento externo, un memo es un documento interno. Es como fluye la comunicación. Es más o menos lo que explicado. ¿Cuáles son sus características? Es breve y es concreto. Mucho más breve y mucho más concreto que el informe. Está dirigido a uno o varios destinatarios internos. Tiene un estilo claro, directo y formal también, que comparte con la técnica de redacción del informe. Memorando interno, número tal cosa. ¿Verdad? Para coordinadores departamentales de dirección de registro de fecha, el asunto. Ajuste del horario de retiro de materiales electorales. Se comunica a todos los coordinadores departamentales que por motivos logísticos, el horario para el retiro de materiales electorales, la sede central, será modificado. A partir del día 17 de abril, el horario establecido será de 7 a 13 horas, sin excepción. Se solicita máxima puntualidad y la verificación exhaustiva del material en el momento de la entrega conforme al instructivo de procedimiento. Para consultas, comunicarse con la dirección de la Autoridad Electoral. Atentamente. Ejemplo de Instagram. ¿Cuáles son las diferencias entre un memo, un informe y un comunicado? Que podemos confundirlo también. El informe técnico, su propósito principal es presentar análisis o resultados detallados. El memo informa instrucciones o realiza avisos breves. Y el comunicado interno lo que hace es anunciar decisiones generales. En la extensión, obviamente el informe es el más extenso de todos. El memo es muy breve y el comunicado es moderado. ¿Verdad? Depende de lo que va a comunicar, pero no tiene que ser extenso. ¿Por qué el comunicado no tiene que ser extenso? Es lo mismo que ocurre en la
un audio más de minutos, ya. Y si le ponemos, ¿cómo se llama? Si le comienza a ver 100 mil. Y alguna técnica para informo y San Pedro de Tomate me encontré con la coordinación indicada y en San Pedro visita de todos los compañeros y cuando si son relevantes, o sea, es decir, avenida, porque un accidente, que tuvo que modificar algo, por ejemplo. Pero siempre hay que hacer ese colador, no colocar, organizar el trabajo de una sola idea principal. Esto, aunque le parezca algo así, bueno, eso ya es obvio, pero ahí está nuestro principal problema en la redacción general. Queremos decir muchas cosas en un solo párrafo. Los párrafos, acuérdense que son ideas. Son ideas. Quiero comunicar una idea, tengo que cerrar un párrafo. Si lo que voy a decir, nuevamente, yo ya dije que, a ver, fui comisionado a San Pedro del Comandante para realizar tareas de verificación de locales de votación. ¿Vale? Cierro una idea. Diciendo eso, se cierra una idea. Sí, y un hecho. Si yo voy a hablar sobre esa misma idea
que quiero extender un poquitito. Voy a usar puntos seguidos. Ambos tenemos ahí y la separan. Pero tiene que estar vinculado a eso que acabo de decir. Fui comisionado a San Pedro del Guamanduyú para realizar las verificaciones locales electorales. ¿Verdad? Punto. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? No dije todo. Me faltó decir que estos locales de votación son probables o candidatos a locales de votación para las elecciones generales. ¿Es correcto? Porque cuando los requisitos Son habilitadas. Entonces, se da cuenta que yo dije algo que está muy relacionado a lo que acabo de decir al inicio. Ahí uso puntos seguidos. Ahora voy a decir otra cosa ya. Te voy a decir otra cosa. Nos trasladamos, ¿verdad? Nos trasladamos, en primer lugar nos trasladamos hasta la oficina no la oficina, a la comisaría local. Ahí usarías el punto y aparte. Claro, estoy diciendo otra cosa, pero mi tema es verificación local, ¿verdad? Entonces, hagamos ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio. Un párrafo son ideas que tienen sentido completo, ¿verdad? Ahora, el siguiente párrafo, un punto aparte, voy a hablar sobre otro tema, perdón, voy a desarrollar otra idea, pero que está vinculado a mi tema principal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es un ejercicio que nos ayuda un poco a mejorar también ¿verdad? Organizar en párrafos temáticos. No hay que decir todo de una vez. Tengo que decir, mira, pues esta idea no tiene nada que ver con esto. Voy a irme nomás acá. ¿Está bien? Utilizar listados o cuadros para datos complejos. Yo puedo usar un cuadro. Relatando nomás no se entiende muy bien. Voy a usar un cuadro. ¿Verdad? ¿Para qué voy a poner? En fecha 21 me trasladé a la comisaría, en fecha 22 me trasladé a la oficina, en fecha 23 hago un cuadro, día 21, 22, 23, lo que duró mi comisionamiento. Y al lado pongo la actividad que hice cada día. Me ayuda a sintetizar y a que el lector, acuérdense siempre de la función comunicativa, el que me va a leer mi mensaje tiene que decir, que claro, ya entiendo lo que pasó. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar en el grupo de WhatsApp unas orientaciones para... Atentos ahí, chicos. Este es el examen final. El que nos pasa este examen. No hay no más sonido de fondo, pero está sonando la batería de ese tren. Oye, yo le voy a enviar ahora. Sí. Obviamente quienes hicieron el esfuerzo de venir a participar tienen una ventaja que va a estar acá, pantalla gigante, todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer trabajos en parejas, pero escuchen bien, yo de hecho le voy a pasar ahora un mensaje donde más detalladamente se va a explicar en un texto qué es lo que tienen que hacer. Pero les voy a explicar en pocas palabras. Acá yo le voy a compartir un texto que obviamente tiene errores. Estamos hablando de claridad, tiene que ser conciso, tenemos que irnos al grano, tenemos que usar lenguaje técnico, no divagar, no subjetividad, no, tiene que ser objetivo, etc. Este es un informe. El texto que está acá en pantalla y que ustedes van a recibir ahí en su WhatsApp es un informe mal elaborado, mal redactado, tiene errores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, obviamente. Vamos a leer, vamos a detectar los errores y vamos a poner en una lista qué errores nosotros vemos. Error, lista. Número 1, se repite varias veces la palabra, ¿verdad? Sería calidad.
Número 2, acá hay un error no se entiende, hay un error de conjunción Al lógica. empezar hay un error en virtud de los hechos ocurridos directamente en fecha tal, ahí ya comienza el informe. Brillante, brillante. ¿Cómo te llamas, compañera? Ángela Cousirat de Misiones. Ángela. Gracias, Ángela, por tu observación. Excelente. Muy poco estoy escuchando el audio, se me corta. Ya está detectando ella errores. De eso se trata. Vamos a hacer un informe. Es más, yo le voy a pasar también el material para que ustedes tengan ahí y puedan ir leyendo en algunos. ¿Cómo es lo que era el tema del informe? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener un lenguaje claro, sencillo. No tiene que ser opiniones personales. Hay 4 o 5 características que van a tener a disposición. Primera tarea, entonces, leer. Segundo, vamos a elaborar una lista de errores que detectamos. Y lo tercero que vamos a hacer es, vamos a corregir este texto. ¿No? Es decir, esto que ven así que tiene, ¿cuánto tiene? 3, 6, 9, 12. Tiene 18 líneas. Ustedes tienen que hacer en 3, 4 líneas que tienen que hacer en esto. Tiene que ser más largo. Tiene que irse al grano concreto y el que lee este informe tiene que entender perfectamente qué es lo que está pasando. Les repito, pueden contarse en pareja, pueden hacer individualmente, les quede mejor, pero lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. Cuando envíen su trabajo al grupo de WhatsApp, pueden hacerlo de 2 formas. Y esto es para la opción de quienes no tengan computadora, pueden hacer ahí con el teléfono. No les va a llevar más de 20 minutos de tarea, de trabajo. Lo que sí les pido es que pongan al inicio del mensaje, pongan su nombre y apellido. ¿Está bien? Pueden trabajar individualmente, les repito, y pueden trabajar en parejas. Ahora, quienes tengan computadora, pueden hacerlo en un Word, ¿verdad? En un Word, y al terminar adjuntan y ponen en el grupo WhatsApp. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió la consigna? Los que están conectados, ¿se entendió bien la consigna? Sí, tienen que hacer la lista de errores y enviar el texto corregido. Les tiré una pista y tiene que ser en 4 o 5 renglones que tiene que estar. Pero si quieren entenderse más, no hay problema. Pero lo que sí que tiene que, más de la mitad de esto, no tiene sentido que esté ahí. Y otra pista. Les envío ahora entonces a nuestro grupo de WhatsApp. En breve. Y que acá no hay señal. Y los resultados, ¿cómo veríamos, profesor? Ponele que enviemos todo nuestro examen y se puede saber en qué fallamos y en qué hicimos bien. Por ejemplo, si hay un punto de falta, hay un coma, como antes el colegio te encerraba en rojo, ¿verdad? Sí. Sería una manera también de que nosotros estemos seguros, porque si una calificación 3, 4, 5, bueno, 5 de hecho que ya es una buena calificación. Yo le saqué, de hecho tiene acá, les voy a compartir, pero después. ¿Está bien? Justamente eso es lo que quería. Yo tengo acá el esquema de los errores. Quiero que trabajen y vemos después ustedes pueden decir, mira, pues acá me... Sí, justamente. A ver un poco mejor.
Y les adjunto también el documento, el material. Bueno, tenemos tiempo hasta las 11 de enviar esta tarea. Es tan fácil que es, estoy seguro que les va a llevar máximo 15 a 20 minutos. Pero tenemos tiempo de enviar hasta las 11. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo acá en una hoja. Lo voy a hacer. Sí, sí, así que voy a decir, ese va a ir desnudo. Ese va a copiar todo el texto. Ella me va a corregir. Y vamos a crecer todo el punto. Voy a
¿Y por qué no? No. Mira, ¿qué tal que le voy a mandar a comprar eso? Yo soy niñita. ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo con la tarea? Tenemos todavía 2 minutos para entregar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar nuestro encuentro. Muchísimas gracias por participar, espero que haya sido provechoso nuestro encuentro, que podamos practicar y que podamos aplicar lo que aprendimos, menos brevemente, ¿verdad? Obviamente que nosotros como institución ofrecemos otros cursos más, sí, más amplios sobre redacción también, ¿verdad? Y esperemos que podamos encontrarnos, si es que les es de utilidad, se puedan inscribir también en esos cursos. Muchísimas gracias por participar y les aliento a que sigan participando en este curso de mejora continua. Así que nos vemos y les voy a pasar, ni bien tengan la posibilidad de revisar todos los materiales, ya les voy a pasar les voy a hacer una devolución acerca de la aprobación de esta, la aprobación o no. He visto ya algunas tareas son demasiado cortas. Y claro, y conciso y tereima. Bueno, nos vemos y bueno, nos encontramos siempre acá en la institución. Chau, chau. Gracias. Un placer. Esto ya significa que no aplazamos a mí.